Del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 51 al 56. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: «Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos?». Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy estamos en este martes de la 26ª semana del tiempo ordinario y ya vemos que Jesús va emprendiendo el viaje hacia Jerusalén, que es el lugar donde va a vivir los momentos más importantes de su vida, que es la pasión, muerte y resurrección, cosa que nosotros celebramos durante la Semana Santa de modo más fuerte, ¿verdad? Y para llegar a ello, pues tiene que cruzarse todas las ciudades que le quedan en el camino. Y ahora pues nos han presentado cómo Jesús iba a pasar por Samaria, envía unos mensajeros por delante para que le consigan alojamiento, pero los samaritanos no querían recibirlo porque se dirigía hacia Jerusalén. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver en el sentido de que los samaritanos y los israelitas no tenían una buena relación y por así decirlo, se caían mal el uno con el otro y por eso se rechazaban. Y el saber, ¿no?, de que alguien iba a cruzar por su ciudad para ir hacia Jerusalén, entonces se lo impedían. ¿Por qué? Porque decían: nosotros estamos colaborando a un enemigo, estamos colaborándole a alguien que no hace lo que nosotros hacemos. Y es normal que a veces nosotros nos neguemos. Es como, por así decirlo, quizás no es el ejemplo, el mejor ejemplo, el ejemplo concreto, pero es como decir, voy a recibir un asesino en mi casa para que después él vaya a asesinar. Esa es la concepción, ¿verdad? Entonces nosotros, sabiendo, ¿no?, de que vamos a recibir un asesino en la casa que después va a ir a asesinar, obviamente nos negaríamos, ¿verdad? Es así de grave, ¿no?, o es así de fuerte lo que significa el rechazo de Jesús en Samaria. Y es ahí donde también nosotros vemos y entendemos un poquito la reacción de Juan y de Santiago, que dicen: ¿quieres que hagamos llover del cielo fuego para que esta ciudad arda? Pero también ahí esa frase, queridos hermanos, denota o manifiesta el poder de la fe que ellos quizás habían alcanzado en ese momento, ¿verdad? Recuerden que ya habían pasado los momentos de misión, que Jesucristo les había dado la capacidad para predicar el evangelio, sanar a los enfermos, expulsar a los demonios, resucitar a los muertos, y cómo Jesús les había hablado sobre la fe. Decía: si ustedes tienen fe como un granito de mostaza, pueden hacer que un monte se arranque del suelo y se vaya a plantar al mar, ¿verdad? Y entonces decía: nosotros tenemos ese tipo de fe que podemos hacer llover del cielo fuego para destruir una ciudad. Y obviamente tomando también los ejemplos que estaban en el Antiguo Testamento sobre la caída de Sodoma, de Gomorra, ¿verdad? Entonces decían: claro, es algo que Dios ha hecho. Pero recordemos, queridos hermanos, que nosotros ya no vemos bajo la perspectiva del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, no tomarlo literalmente, ya no es para nosotros si nosotros no le aplicamos el sentimiento que Jesucristo nos ha venido a enseñar. Por eso el Evangelio nos deja claro un mensaje: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo les he amado, incluso a las personas que rechazan, incluso a las personas que hacen el mal, incluso a los enemigos, porque Jesucristo mismo ha dicho: amen a sus enemigos, porque si solamente aman a sus amigos, ¿qué hacemos de extraordinario? Absolutamente nada. Y es por eso que cuando nosotros vemos todas las cosas que Dios ha hecho, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, con la perspectiva del amor, es decir, con los ojos de Jesucristo, entonces ahí nos damos cuenta, ¿no?, de que el haber hecho llover del cielo fuego no hubiera sido la solución, porque si no, hubiera sido simple y sencillamente decir: estos no hacen la voluntad de Dios y por eso vienen destruidos.
Pero claro, ¿a dónde vemos entonces la paciencia de Dios? ¿A dónde vemos nosotros también la espera de Dios? ¿A dónde vemos nosotros el amor de Dios? Por eso, ante el rechazo que nosotros podamos recibir en algún momento, aprendamos a rezar por esas personas, aprendamos a desearles el bien y aprendamos siempre a manifestar los sentimientos de Dios en esas circunstancias. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.